Suele aceptarse que ser depredador es mucho mejor negocio que ser presa, y eso solemos verlo como regla no solo ahora, sino también al viajar en el pasado y echar un vistazo a varios grupos de animales prehistóricos. Mamíferos, aves, peces, lo que quieras. Parece que casi siempre los depredadores están arriba y son las criaturas con las que de verdad no quieres meterte. Claro, esto tiene un sentido práctico, porque los depredadores deben evolucionar para ser más letales, para comer y defender sus territorios, o simplemente no existirían. Y un grupo donde vemos esta regla con toda fuerza son los dinosaurios, pues cuando la gente piensa en los depredadores prehistóricos más poderosos o letales, normalmente piensa en este grupo icónico, sobre todo si limitas las opciones a tierra firme. Una disculpita, Meg. Y durante su reinado, vimos la evolución de raptores, tiranosaurios, carcarodontosaurios, espinosáuridos y mucho más, con cada grupo cocinando creaciones bastante monstruosas, incluidos los mayores depredadores que caminaron jamás. Sin embargo, mientras los dinosaurios depredadores se volvían más letales, sus contrapartes herbívoras también lo hacían, a su manera, porque ¿quién quiere ser devorado sin dar pelea? Así, durante la era de los dinosaurios vimos desarrollarse una carrera armamentista épica entre ambos bandos, dando origen a ceratópsidos con cuernos mortales, estegosaurios con colas espinosas o saurópodos con tamaño inmenso, y la lista sigue. Y aunque estos grupos en conjunto eran metaleros e intimidantes, los depredadores que vivían junto a ellos aún lograron mantener el ritmo, conservando la capacidad de cazarlos hasta el final. Aunque dicho esto, de vez en cuando aparecía un dinosaurio herbívoro que era simplemente demasiado para manejar. Decidía aplicar un reversa y destacaba entre los suyos como una especie de Terminator biológico, volviéndose en ciertos sentidos aún más metalero y mortal que los depredadores que rondaban a su lado y soñaban con comérselo. Y uno de los mejores ejemplos de esto tiene que ver con un grupo ya bastante sobrepotenciado, los saurópodos. En promedio, para un depredador, estos sujetos quizá ya eran los dinosaurios más difíciles de derribar, gracias a su tamaño inmenso, que en muchos casos bastaba por sí solo. Porque ¿quién es tan tonto como para enfrentarse a animales que podían pesar más que un tanque? Y gracias a su tamaño, sus propios cuerpos podían usarse como armas, pies como trituradoras, cuellos como arietes y en algunos casos, colas como látigos, como el del Diplodocus, con estudios que estiman que podía moverse tan rápido como para romper la velocidad del sonido. Eso es metalero, pero hubo un saurópodo que llevó las cosas a otro nivel, convirtiéndose en algo así como un híbrido entre saurópodo y anquilosaurio, pues terminó evolucionando de, entre todas las cosas, una cola con masa. Su nombre, Shunosaurus. Hace entre 161 y 157 millones de años, el Jurásico tardío estaba en pleno apogeo, y tal vez ya sepas mucho de Norteamérica durante ese tiempo y de la infame formación Morrison, pero pasaban muchas otras cosas en el resto del mundo, especialmente en China, donde por su cercanía mucho mayor con Norteamérica, también se había vuelto algo parecida a la formación Morrison. Muchos ornitisquios y depredadores, con hasta 12 terópodos carnívoros encontrados en ambientes singulares, como la formación Shashimiao. Estos carnívoros variaban mucho en tamaño. Numerosos eran pequeños o medianos, mientras que unos cuantos eran gigantes, como Sinoraptor y Yanchuanosaurus, dos dinosaurios capaces de superar 1 tonelada, y en el caso del segundo, incluso quizá exceder 3 toneladas. Estos depredadores ejercían una presión inmensa sobre los herbívoros, mientras la gran cantidad de estegosaurios y saurópodos de estas tierras creaban su propia competencia entre ellos, así que había que ser increíblemente duro para sobrevivir. Y el Shunosaurus logró esto de una manera muy única. No era el saurópodo más grande de la zona, con individuos de unas 3 toneladas y 11 metros de largo, pero donde pudo llevar las cosas a otro nivel fue en el extremo de su cola, larga y musculosa. Igual que ciertos anquilosaurios, este saurópodo había desbloqueado la capacidad de evolucionar su propia bola de demolición completa, con un gran bloque de material óseo en la punta, formando una masa del tamaño de toda tu cabeza. Y tampoco era una masa simple y lisa, porque tomando una página del libro del estegosaurio, el Shunosaurus también desarrolló púas sobre esas masas, formadas por osteodermos cónicos situados encima de la estructura. Cada púa mide unos 5 centímetros, pero posiblemente eran más largas en vida, tanto por el desgaste fósil como porque quizá estaban cubiertas por vainas queratinosas, dándole a este saurópodo una masa espinosa, un arma única en su tipo. Junto con su cola relativamente larga, esta bestia habría blandido esta arma a velocidades impresionantes, generando energía más que suficiente para pulverizar los huesos de grandes depredadores, mientras las púas concentraban la fuerza creando agujeros enormes en cualquier cosa con margen
mala suerte o la estupidez de ponerse en su camino. Y por su altura, los golpes no significarían solo una pierna adolorida, sino un impacto letal al torso, cuello o cabeza, capaz de partir el cráneo de un animal como un coco, aunque sin la rica agua de coco. Además, en otro rechazo de las reglas normales, el Shunosaurus tenía un cuello más corto, lo que significa que no alcanzaba árboles altos como sus parientes, sino árboles y plantas bajas, normalmente más ásperas, y esto llevó a una posible arma de respaldo. Comparados con otros saurópodos, sus dientes eran únicos por su robustez y forma, casi como tijeras de jardín, permitiéndole cortar plantas duras, pero quizá también administrar dolorosos mordiscos de amor cuando hacía falta, porque aunque las tijeras de jardín están diseñadas para plantas, también pueden hacer un daño desagradable en la carne, y esto lo respalda aún más la forma de su cráneo, compacto, ancho, acortado y profundo, lo que significa que podía soportar una cantidad sorprendente de estrés al cerrar la mordida, útil para morder abundante material vegetal grueso, o de nuevo, destrozar otra cosa. Aún así, dado que tenían colas largas y muy efectivas capaces de cubrir grandes partes de su cuerpo, creo que es seguro decir que normalmente preferirían usar su cola con masa. Y claramente, esta arma integrada le funcionó bastante bien al saurópodo, ya que Shunosaurus sobrevivió millones de años en un ambiente donde la dureza era un requisito básico, no una excepción. Sin embargo, me atrevería a decir que ni siquiera un saurópodo con cola de masa es tan metalero como otro dinosaurio herbívoro que vivió exactamente al mismo tiempo, solo que en otra parte del mundo, en lo que un día sería Marruecos. Spicomelus. Este era un dinosaurio mediano, uno de los anquilosáuridos tempranos que conocemos. Los anquilosaurios, como sabes, eran un grupo bastante inusual en general, famosos por su armadura exótica y a veces extensa, así como por sus colas, que podían tener masa o adoptar otras formas mortales. Y de todos sus miembros, probablemente conoces al Ankylosaurus, un tanque acorazado de quizá 8 toneladas con una masa brutalmente grande a juego. Y aunque Spicomelus estaba emparentado con este ícono, no tenía masa. En cambio, este dinosaurio tenía algo que esperarías ver en un estegosaurio, una estructura tipo Tagomeiser. Al final de su cola, poseía tendones osificados y hueso endurecido, alargado y afilado, formando varios objetos parecidos a púas que creaban un arma caudal impresionante. Ahora bien, un anquilosaurio con una cola espinosa ya es único y metalero, pero Spicomelus tenía más púas que las de su cola. De hecho, según el material recuperado, parece que todo su cuerpo estaba cubierto por ellas, creando un anquilosaurio blindado, que también era en cierto modo como un puercoespín gigante. Y lo más raro es que además de tener docenas de púas afiladas, estas variaban muchísimo en tamaño. Algunas eran pequeñas relativamente hablando, mientras que las mayores y más completas medían unos 87 centímetros, casi el largo de 3 reglas apiladas. En conjunto, estas púas corporales hicieron de Spicomelus uno de los dinosaurios más metaleros que jamás existieron, y un herbívoro extremadamente difícil de abatir para un depredador. O sea, exactamente dónde vas a morder esa cosa, sin mencionar que durante cualquier intento de depredación, también usarían su cola, haciendo dudosos los ataques desde cualquier dirección. Y al sumar las otras púas, básicamente obtienes un animal que solo podrías matar si lo volteas, algo difícil por sí mismo, porque sin duda haría todo lo posible para impedirlo, y porque era bastante pesado para su tamaño visual, unas 2 toneladas, gracias a sus numerosas púas y a la armadura inferior que solo añadía otro nivel de defensa. Y basta decir que este nivel excesivo de autodefensa ayudó a mantener a Spicomelus a salvo de bocas hambrientas, pues en su ambiente sabemos que había varios megalosáuridos y alosaurios, mientras que las vías acuáticas estaban infestadas de múltiples tipos de crocodilomorfos, y aún así, esta criatura prevaleció más de 7 millones de años. Y lo interesante es que, por ahora, Spicomelus es de hecho el anquilosaurio nombrado definitivamente más antiguo conocido, y como tal, fue claramente una pieza importante en la evolución de los anquilosaurios, siendo también el miembro verificado más antiguo con un arma en la cola. Así que su diseño excesivo no solo lo mantuvo a salvo, sino que probablemente fue una gran razón por la que los anquilosaurios pudieron meter mejor el pie en la puerta y seguir evolucionando en un mundo ya lleno de amenazas y competencia. Y su extraño diseño demostró ser tan eficaz que en realidad no
necesitaba un gran tamaño general para ahuyentar depredadores, pues desde el punto de vista de anchura y longitud no eran exactamente grandes. Y vemos esto con otro animal que tomó la ruta espinosa en vez de la del tamaño, y en cierto sentido, llevó las cosas aún más lejos que Spicomelus, convirtiéndose básicamente en un dinosaurio puercoespín de la vida real, con todas las letras, Hao Long. Siendo una aparente tendencia, este dinosaurio extraño vivió en la China mesozoica durante el Cretácico temprano, hace unos 125 millones de años. Era un ornitisquio, algún tipo de hadrosauroide, y aunque no estaba estrechamente emparentado, en general sí compartía cierto parecido con Iguanodon, pues además de una forma superficial similar, también tenía esos icónicos pulgares alargados y espinosos que se piensa funcionaban como armas tipo estilete, capaces de perforar y cortar presas. Pero aquí estaba el detalle. Hao Long, a diferencia de Iguanodon, era un dino más pequeño. El único espécimen casi completo que tenemos es apenas juvenil, así que no podemos decir con certeza cuánto crecían. Pero según dinosaurios relacionados de la zona, se cree que los adultos medían alrededor de la mitad de un Iguanodon y eran mucho más ligeros. Aún así, ese tamaño, además de los pulgares, le habría permitido protegerse de la mayoría de los depredadores de su ambiente, que incluían coristoderos y tiranosaurios pequeños como Dilung y Raptorrex, además de varios trodóntidos y dromeosaurios. Pero había depredadores mayores como Eutyrannus, que definitivamente alcanzaban un tamaño letal para Hao Long, llegando hasta 9 metros y pesando más de 1 tonelada. Con ese tamaño, incluso un adulto habría sido un objetivo ideal. Pero para sortear este problema complicado, Hao Long desarrolló estructuras nunca antes vistas en un dinosaurio, púas tipo pluma. Específicamente, cuando se desenterró el espécimen original, los paleontólogos notaron que había espinas queratinosas huecas cubriendo todo su cuerpo, preservadas hasta un nivel nuclear. Diferían mucho de las protoplumas vistas en terópodos y de las espinas de escamados vivientes, y en cambio mostraban mayor similitud a las púas de puercoespines modernos, llevando a la conclusión de que este era, en efecto, un dinosaurio con púas. Y no necesito decirte que esas púas han sido bastante efectivas para los puercoespines, permitiéndoles estar relativamente a salvo de depredadores que de otro modo se darían un festín con ellos. Los paleontólogos piensan que con Hao Long ocurría algo similar. Las púas actuarían como escudo defensivo contra cualquier diente afilado en busca de un bocado. Y justo como en los puercoespines modernos, no emparentados, las púas de Hao Long variaban en largo y ancho. Las más pequeñas eran bastante cortas y estrechas, mientras que las mayores eran gruesas y de hasta 2 pulgadas, aunque por la fosilización probablemente fueron aún más largas en vida. Un misterio sobre este bicho raro, sin embargo, se relaciona con las púas en los adultos. Como solo tenemos especímenes juveniles, los paleontólogos no están 100% seguros de que los adultos conservaran las púas, pero si lo hacían, surge otra pregunta. ¿Cuánto crecían en individuos maduros? Si crecían proporcionalmente, podríamos estar hablando de un ornitópodo cubierto por cientos, quizá miles de púas de largo de cuchillos, que convertirían casi cualquier intento de depredación contra este dinosaurio en una decisión autodestructiva, destinada al fracaso. Y de nuevo, hablamos de un animal que no era exactamente un gigante según estándares de dinosaurios. Sin embargo, como vemos en los saurópodos, el tamaño siempre fue un recurso clásico que podía funcionar. Y aunque muchos dinosaurios no saurópodos también eran grandes, normalmente los cuellilargos alcanzaban el tamaño en el que los depredadores quedaban totalmente disuadidos, mientras que si quitaras las defensas de un anquilosaurio o los cuernos de un triceratops, probablemente los habrías visto convertirse en el buffet local. Dicho esto, hubo otro grupo sutil de dinosaurios que, como los saurópodos, usó el tamaño a su favor, pero a diferencia de ellos, este grupo no siempre usaba el tamaño, y solo unos cuantos empujaron las cosas hacia lo absurdo, convirtiéndose de hecho en los dinosaurios más grandes de todos los tiempos que no eran saurópodos, los hadrosaurios. En papel, tu hadrosaurio típico no era realmente tan metalero, digamos, comparado con otros grupos. No tenían armas ni armaduras notables, y generalmente pesaban entre 2 y 4 toneladas, haciéndolos más grandes que el dinosaurio mediano, pero nada demasiado loco. Aún así, unos pocos terminaron
terminarían evolucionando en gigantes absolutos, volviéndose en una de las últimas cosas que un depredador se atrevería a enfrentar. Y durante muchos años, el ejemplo principal fue el Xantungosaurus, que resulta ser nuestro primer animal del Cretácico tardío en el video, pues vivió durante los últimos días del Cretácico, en China, una vez más hace unos 77 millones de años. Si dibujaras a esta criatura en papel, se vería como un hadrosaurio bastante normal, con una forma general muy estándar, sin rasgos claramente distintivos que lo apartaran de otros hadrosaurios dentro de su tribu, los Edmontosaurini. Pero, si vieras un adulto en persona, rápido te darías cuenta de que este sujeto no era estándar bajo ningún criterio hadrosaurio, pues era básicamente un kaiju viviente. Según sus restos, se estima que estos sujetos habrían medido unos impresionantes 17 metros de hocico a cola, pesando hasta 18 toneladas, posiblemente más, haciéndolo incluso mayor que un Tyrannosaurus Rex y uno de los animales más grandes de todo el continente en ese tiempo. Tal tamaño inmenso hacía de este un hadrosaurio con el que no querías meterte. Y justo como con los caballos, se cree que los hadrosaurios quizá pateaban. Y déjame decirte, no creo que salgas caminando después de una patada de esta unidad. Sin mencionar que esta cosa caminando o corriendo sería como un tren de carga en movimiento. Y en su mayoría, los depredadores de la zona solo podían soñar con derribar a un adulto. Solo el Huchentyrannus, un tiranosaurio, se acercaba a algo de su tamaño, midiendo unos 10 metros y pesando 5 toneladas métricas, pero aún así era menor que Xantungosaurus. Así que un Huchentyrannus solitario intentando derribar a uno parece algo exagerado, y eso sin contar que hay evidencia fuerte de que este hadrosaurio vagaba en grupos, mejorando su defensa colectiva. Además, en años recientes, otro hadrosaurio que parece resultar cada vez más monstruoso en cuanto a tamaño fue un compañero edmontosaurino. De hecho, el miembro insignia, Edmontosaurus, que también existió durante el Cretácico tardío, pero en Norteamérica. En general, el Edmontosaurus ya era un hadrosaurio bastante grande, de hasta 12 metros y varias toneladas métricas. Esto es enorme, pero Edmontosaurus también ha producido algunos especímenes que eran fenómenos de la naturaleza, sugiriendo que quizá empujaron estas estadísticas un poco más para alejar depredadores. Específicamente, los fósiles más grandes hallados sugieren que adultos gigantes pudieron alcanzar los 15 metros y casi 16 toneladas métricas, lo que de ser así, sería un aumento de tamaño nada insignificante. Y encima de esto, incluso hay un espécimen parcial, donde la cola sola, que en realidad es todo el espécimen, mide más de 7.5 metros de largo, casi el doble de la altura de una jirafa. Y otra vez, esto es solo la cola. Se piensa que este fósil quizá perteneció a un individuo de unas 18 toneladas, parecido al Xantungosaurus. Y por mucho que ame al T-Rex, no creo que el rey intente meterse con algo tan grande si puede evitarlo. Ahora, también es buen momento para mencionar que las colas de Edmontosaurus y Xantungosaurus pudieron haber sido un arma secreta antes de servir como balance, pues parece que los tendones dentro de sus colas estaban fuertemente osificados, es decir, tejido convertido en hueso, y esto servía como anclaje para músculos enormes y poderosos que habrían hecho de las colas algo como un muro de ladrillo viviente, capaz de balancearse. Y algo me dice que una vara masiva de músculo, hueso y carne, casi 2 veces del tamaño de una jirafa, causaría daño serio incluso a grandes depredadores. Y este aumento gigante de tamaño parece haber sido una jugada bastante OP para los hadrosaurios, pues los hadrosaurios gigantes prosperaron hasta el evento de extinción KT, así que quién sabe qué habría pasado si hubieran sobrevivido y seguido evolucionando. Por supuesto, aunque todos estos herbívoros son increíbles, uno no puede olvidar rendir homenaje al Monte Rushmore de los dinosaurios herbívoros metaleros, y estos serían sin duda Triceratops, Ankylosaurus y Stegosaurus. Curiosamente, los tres eran ornitisquios y compartían un tema común: cada uno existía en un reino de peligro absoluto y constante. Para Ankylosaurus y Triceratops, ambos vivían junto al depredador terrestre más grande y famoso que conocemos, el T-Rex,
mientras que Stegosaurus vivía dentro de la formación Morrison, quizá también el ambiente más infame de todo el Jurásico, con muchísimos depredadores para escoger. Así que con esta cantidad inusual de peligro, cada uno evolucionó para volverse un fenómeno de la naturaleza. Parte de su fórmula incluyó una pizca de gigantismo, pues los tres son considerados de los mayores o básicamente los mayores miembros de todas sus familias. Ankylosaurus pesaba 8 toneladas, Stegosaurus 5 toneladas y Triceratops entre 6 y 10 toneladas según a quien le preguntes. Por lo tanto, ya estamos hablando de unidades absolutas. Pero además de esto, cada uno de los tres evolucionó defensas y armaduras bastante únicas. Ankylosaurus tenía osteodermos marca de la caza, que cubrían grandes partes de su cuerpo y la masa más grande conocida de cualquier anquilosaurio, que podía blandirse con suficiente poder para pulverizar huesos con un golpe bien colocado, haciendo que cualquier intento de depredación fuera una jugada arriesgada. Y aunque esto no significa nada con certeza total, también es interesante que Ankylosaurus sea el único gran herbívoro conocido de la formación Hell Creek que aún no se ha encontrado con daños causados por un T-Rex, mostrando que incluso el rey desconfiaba de esta pesadilla herbívora. Luego, por el otro lado, tenías al Triceratops, que hasta ahora es el único dinosaurio conocido que ha herido de forma concluyente a un T-Rex, basado en el famoso espécimen de los dinosaurios duelistas, y pudo lograrlo gracias a su propia construcción OP, que incluía una enorme gola ósea en la cabeza, actuando como cobertura protectora no solo para la cara, sino también para su cuello más vulnerable. Luego, sobre esa protección, Triceratops tenía el logro supremo de los ceratópsidos, un conjunto temible de cuernos afilados que en su caso venían de 3, con los 2 superiores significativamente más largos que el inferior. Estaban hechos de núcleos óseos y cubiertos por una gruesa vaina queratinosa, lo que significa que en vida eran más largos de lo que ves en museos, y eso es mucho decir, considerando que las púas registradas de un espécimen apodado Yoshi Strike ya miden 115 centímetros cada una, tan largos que en la mayoría de los autos, si estuvieras en el asiento del pasajero, igual quedarías ensartado si un Triceratops metiera su cuerno por la ventana del conductor. Y contrario a lo que muchos creen, los cuernos en vida eran curvos, no rectos, lo que en realidad los hacía un poco más desagradables al recibir un golpe, porque la curvatura habría causado heridas más desordenadas y canales de herida más grandes, aumentando el sangrado y el riesgo de infección. Además, por esa curvatura, Triceratops tenía buena palanca para, si quería, echar la cabeza hacia atrás y volcar o lanzar al aire cualquier animal desafortunado que hubiera sido ensartado, algo parecido a lo que vemos en toros modernos. Y por último, pero de ningún modo menos importante, estaba Stegosaurus, con su infame Tagomaiser al final de su cola grande y musculosa. Como en el Triceratops, las 4 púas defensivas estaban formadas por un núcleo óseo sólido, cubierto después por una vaina queratinosa, haciéndolas más largas y afiladas. Esto era de nuevo problemático. Según un estudio, se estimó que usando sus músculos, Stegosaurus podía balancear esta cola lo suficiente para generar unos 35 kilos de fuerza, lo que al principio no suena como mucho, pero cuando toda esa fuerza se concentraba en las puntas de las púas, generaba presiones más de 1000 veces mayores que la atmósfera al nivel del mar, más que suficiente para abrir agujeros limpios a través de carne, músculos, órganos e incluso huesos, como descubrió el alosaurio seriamente desafortunado. Hace algunos años, se encontró un espécimen de Allosaurus con una herida de perforación en lo que básicamente era su entrepierna. Sí, ouch, que coincidía perfectamente con la forma del Tagomaiser de nuestro querido Stegosaurus. Y lo peor para este depredador fue que ni siquiera murió rápidamente. En cambio, sufrió durante un tiempo hasta que la muerte lo alcanzó lentamente. Y si el Tagomaiser no bastaba, hay un secreto poco conocido sobre Stegosaurus. En realidad, también estaba blindado. Bueno, en parte, ya que los individuos poseían una capa especializada de armadura en el cuello conocida como armadura gular, formada por cientos de pequeñas placas o nódulos óseos, dándole resistencia contra ataques a la garganta. Y por supuesto, probablemente no necesito decirte que durante toda la existencia de los dinosaurios, hubo muchos otros herbívoros hardcore, pero sus historias quedarán para otro día. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.